Buenas tardes. En este video vamos a hablar sobre el código rojo y la importancia del uso de esta técnica en una hemorragia obstétrica principalmente. Entonces, para iniciar, vamos a definir qué es una hemorragia obstétrica, y una hemorragia obstétrica se conoce como la pérdida de sangre en cantidad variable que se puede llegar a presentar tanto en el embarazo, en el parto o en el puerperio. Esta puede ser tanto proveniente de genitales externos como de genitales externos, y puede ir tanto hacia el interior o hacia el exterior a través de los mismos genitales. Por tanto, el código rojo es el método de manejo para poder guiar de manera ordenada en una hemorragia obstétrica. Generalmente la hemorragia obstétrica se clasifica en dos, que es la hemorragia posparto y la hemorragia obstétrica masiva. La hemorragia posparto, que se conoce así a la pérdida de sangre que tiene la capacidad de producir inestabilidad hemodinámica en la paciente. Y esta se caracteriza por la pérdida de sangre estimada de más de 500 ml en un parto eutóxico simple o más de 1000 en una cesárea segmentaria transperitoneal. Incluso la pérdida en este caso puede ser menor, pero pueden haber signos que asocian a que existe un choque hipovolémico. La hemorragia posparto igualmente se puede clasificar en primaria o secundaria. Esto va dependiendo del tiempo en el que se presente. La primaria ocurre principalmente en las primeras 24 horas después del parto, que también se conoce como una hemorragia temprana, o la secundaria, que ocurre después de las 24 horas hasta aproximadamente las 12 semanas del parto, conocida también como tardía. Y la segunda clasificación, que es la hemorragia obstétrica masiva, que esta tiene varias definiciones y se puede definir como la pérdida de más de 150 ml por minuto durante 10 minutos de sangre, o la pérdida de más del 50% del volumen sanguíneo en 3 horas. También se define como la pérdida de todo el volumen sanguíneo en 24 horas, o cuando es necesaria la transfusión de más de 10 unidades de sangre en un periodo de 24 horas. Generalmente, la hemorragia obstétrica masiva está presente en la triada mortal. Y la triada mortal está compuesta tanto por hipotermia, acidosis metabólica y coagulopatías. Esta es bastante importante porque se presenta de forma rápida en una hemorragia obstétrica masiva, por lo cual lo importante en esto es tratar a la paciente de forma precoz o de forma rápida, de forma agresiva, con hemocomponentes, con el fin de llegar a evitar que se dé una coagulopatía o una exsanguinación, perdón. Em, Existen también factores de riesgo que es bastante importante identificarlos para la prevención de una hemorragia obstétrica. Se debe tener en cuenta que aproximadamente un 66% de las pacientes que no tienen factores de riesgo pueden llegar a presentar la complicación, y un 33% que sí tienen factores de riesgo identificables deben ser clasificadas como una mujer que obviamente va a tener riesgo para sangrar. Entonces, según el manual de código rojo, establece 6 categorías de factores de riesgo, que son las que vemos en esta presentación, en la cual incluye factores que están asociados a la contractilidad, que principalmente es la atonía uterina, que se va a dar por otros factores también, como conocemos, como la sobredistensión uterina, que se puede estar dando en un embarazo múltiple, en un embarazo con macrosomía fetal, en polidramios, un trabajo de parto precipitado, en corioamnionitis, o un manejo inadecuado de oxitóxicos. En segundo lugar está la ruptura uterina, que igualmente puede estar dada por factores como un embarazo múltiple, una presentación anómala del feto, una desproporción cefalopélvica, em, la cicatriz uterina y la inversión uterina, que esta puede estar dada también por una tracción inadecuada del cordón umbilical, por realizar no de una forma inadecuada la maniobra de tracción y contratracción,
por un cordón umbilical corto o sobre distensión uterina, y los trastornos asociados a la placenta, en los cuales se van a clasificar el acretismo, una placenta previa, adherencias anormales de la placenta o desprendimiento prematuro de placenta normal inserta, y lesiones del canal de parto, que estas se pueden dar por dilatación manual del cérvix, por un parto precipitado o también en casos de macrosomía fetal. Y por último están las coagulopatías hereditarias o adquiridas, que en estas se puede presentar el síndrome de HELP, desprendimiento placentario, sepsis, coagulopatías por consumo o coagulopatías dilucionales, que son las principales 6 categorías de los factores de riesgo para una hemorragia obstétrica. Aparte de esto, existen causas que van a provocar una hemorragia obstétrica y que incluso nos van a ayudar o nos van a facilitar el diagnóstico de las mismas. Estas se clasifican en tres. Principalmente está la hemorragia en el embarazo, que puede ser por varios factores. En este caso, el manual nos menciona que la hemorragia en el embarazo puede estar causada tanto por un aborto, por un embarazo ectópico, por una enfermedad del trofoblasto, placenta previa o ruptura uterina. También incluso puede estar dada por un desprendimiento de placenta normal inserta. Y en el segundo lugar, que es la hemorragia en el puerperio de causa uterina, que esta puede dar por atonía uterina, retención de placenta o restos de la misma, inversión uterina y ruptura uterina. Y en tercer lugar, que está la hemorragia de puerperio también, pero de causa no uterina, que esta se puede dar por lesiones del canal de parto, que pueden ser desgarros o laceraciones, y trastornos de coagulación. Em, es importante también corregir la anemia durante el embarazo. Esto generalmente tiene que ser una acción prioritaria en todas las pacientes para que en el proceso del parto o en caso de que haya una hemorragia, haya menor pérdida de sangre y no tenga mayor riesgo de morir en una hemorragia normal. El MATEP es el manejo activo del tercer periodo. Este incluye cuatro categorías. La primera es la administración de 10 unidades de oxitocina intramuscular en el primer minuto después del nacimiento, generalmente en el alumbramiento, cuando inicia. La segunda es la tracción gentil y contratracción de la cara del útero, generalmente en la cara anterior. Y la tercera es el masaje uterino abdominal después de la salida de la placenta cada 15 minutos por 2 horas y llevar a cabo el apego materno inmediato, piel a piel, de la madre con el neonato. Eh, hay dos complicaciones bastante importantes de la hemorragia obstétrica, en la cual está la primera, que es el choque hipovolémico, y la segunda, que es la coagulación intravascular diseminada. El choque hipovolémico se conoce como la condición en la cual hay una pérdida muy rápida de volumen intravascular que va a provocar que haya una inestabilidad hemodinámica consecuentemente y haya disminución tanto de la perfusión, del intercambio gaseoso, hay una hipoxia celular, daños de órganos, y el cual está clasificado según esta escala, que es la escala de Basket, en la que clasifica el choque hipovolémico según la pérdida de volumen, en porcentaje de ml, el estado de conciencia, la perfusión, el pulso, la presión arterial sistólica y el grado de choque, que generalmente el parámetro más alterado es el que va a determinar la clasificación del choque. Este se ve desde el punto de vista clínico, porque según la alteración que se encuentre. Los parámetros clínicos a evaluar, en primer lugar, está el estado de conciencia y la perfusión, ya que estos son los principales, ya que la presión arterial y el pulso pueden ser tardíos en una persona en estado de gestación. El manual de código rojo nos indica el índice de choque.
que este generalmente integra dos variables fisiológicas, que es la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. Y este es utilizado para la evaluación de pacientes con choque hemorrágico. Este predice la inestabilidad hemodinámica, en donde el valor normal es de 0,7 a 0,9 y nos indica que un valor superior a 0,9 supone un peor pronóstico para la paciente, y generalmente un valor mayor a 1 nos indica la necesidad de transfusión, en la cual se debe considerar el traslado de una paciente a un servicio en el cual se cuente o se pueda realizar dicha transfusión. La coagulación intravascular diseminada es un trastorno hematológico que generalmente se encuentra, donde generalmente se encuentra activado anormalmente los mecanismos homeostásicos, y generalmente lo que va a causar es que haya un alto consumo de factores de coagulación. Y este diagnóstico se puede encontrar para el diagnóstico. El manual nos indica el cuadro clínico y los estudios de laboratorio. Generalmente en CID se va a presentar sangrado proveniente de los sitios de venopunción, de incisión quirúrgica y membranas mucosas. Generalmente las pacientes van a cursar con hematuria, petequia, sangrado vaginal profuso y choque asociado al mismo. En los estudios de laboratorio va a haber una disminución del fibrinógeno, un aumento de productos de degradación de la fibrina, por lo cual va a haber un aumento de dímero D, prolongación de INR, prolongación de tiempos de protrombina, de tiempos parcial de tromboplastina, y va a haber una disminución de hemoglobina y por consecuente hematocrito, recuentos de plaquetas disminuido y el tubo de sangre no coagulada. No se va a coagular el test de Weimar. ¿En qué consiste este test? Esta es una prueba que se realiza para el diagnóstico precoz de los trastornos de coagulación. Y lo que se hace aquí es que se coloca 5 ml de sangre, preferiblemente la sangre de los genitales, en el tubo sin anticoagulante. Y lo que se hace es que se mantiene agarrada en el puño de 5 a 8 minutos a temperatura corporal, y lo que nos va a indicar es que si se forma un coágulo, no existe un retorno de coagulación, por lo cual el fibrinógeno va a estar en más de 150 miligramos de cilitro. Si el coágulo se forma pero se desorganiza al agitar el tubo, existe una disminución de fibrinógeno por debajo de 150, generalmente entre 100 y 150. Y si no se forma un coágulo, el fibrinógeno generalmente va a estar menor a 150 miligramos de cilitro. Entonces, en el código rojo tiene una secuencia en la cual se basa en 4 eslabones secuenciales implementados por un equipo de trabajo. El primero es el minuto cero, que consta de la activación del código rojo. En segundo lugar es del minuto 1 a 20, que consta de reanimación y diagnóstico del mismo. En tercer lugar, de 20 a 60 minutos, que se realiza tratamiento dirigido, y 60 minutos se realiza manejo avanzado. El equipo de trabajo consta de 3, que es el coordinador responsable, el asistente 1 y el asistente 2, que cada uno tiene una función específica. Entonces, lo que se realiza en el minuto cero es la activación del código rojo. Se va a activar por el primer responsable de la salud que tiene contacto con la paciente. El grado de choque se establece, como se mencionó antes, según el parámetro más alterado. La hemorragia puede ocurrir en cualquier servicio de salud, y todas las unidades deben tener la capacidad de respuesta adecuada a fin de solventar la emergencia que se va a presentar. Se debe notificar al banco de sangre y laboratorio para obtener los medios necesarios que se lleguen a ocupar en dicha emergencia. Del minuto 1 al minuto 20, perdón, que se lleva a cabo la reanimación y el diagnóstico, que se va a dar después de la activación del código rojo.
El equipo debe posicionarse en el sitio que se le haya asignado para cumplir sus funciones. La reanimación, generalmente lo primero que se debe colocar es el traje antichoque o el TAN, que esto nos menciona una estrategia de OVM, que es oxígeno, vías intravenosas y monitorización, en la cual nos indica que se le debe suministrar a la paciente oxígeno a 10 litros por minuto por mascarilla con reservorio o 3 litros por minuto por mascarilla, por cánula binasal. Generalmente se deben canalizar vía intravenosa, dos vías endovenosas con catéteres. Puede ser número 14, que en una número 14 se pueden pasar 315 ml por minuto, o número 16 o número 18. E iniciar administración de soluciones cristaloides de acuerdo a la clasificación de choque hipovolémico que se va a haber realizado anteriormente. Se deben tomar también muestra de laboratorios y el test de Weimer y monitorizar los signos vitales y la excreta urinaria. La reposición del volumen. Entonces, en la reposición del volumen, lo que se va a buscar es restaurar el volumen intravascular. Entonces, maximizar el transporte de oxígeno y la reversión de coagulopatías. Este se realiza calculando la reposición de volumen con soluciones cristaloides en bolos de 300 ml cada 15 minutos. Y generalmente se puede transfundir 2 unidades de células empacadas. Para el diagnóstico, se debe identificar la causa del sangrado, establecer los diagnósticos diferenciales y utilizar las 4T, que las 4T generalmente es un hemotécnico y que nos indica, como vemos aquí, la primera T de tono, que generalmente es por atonía uterina, que abarca un 70%. La segunda T es de tejido, que generalmente se puede dar por retención placentaria de restos placentarios, que abarca un 20%. La tercera T es de trauma, que son las lesiones del canal de parto, que abarca un 9%. Y la cuarta T es de trombina, que son alteraciones de la coagulación, que abarca un 1%. Entonces, hay diagnósticos más frecuentes de hemorragia obstétrica, los cuales se mencionan acá. En el primer trimestre puede ser por aborto o sus complicaciones, un embarazo ectópico, una enfermedad trofoblástica. En el segundo trimestre, lo mismo, aborto y sus complicaciones, placenta previa, desprendimiento o ruptura uterina. Y en el posparto, que son las 4T que se mencionaron anteriormente. En el minuto 20 a 60, en donde se lleva a cabo un tratamiento dirigido, en el cual lo que se lleva es lo que se, lo que se quiere lograr es conservar el volumen circulante. Entonces, si el estado de choque de la paciente llega a persistir, se debe mantener un reemplazo del líquido en el cual se busque mejorar la perfusión y recuperar la estabilidad hemodinámica de la paciente. En el choque severo, generalmente se va a iniciar transfusión em, y nos da el manual nos menciona un tratamiento dirigido de hemorragia posparto, en el cual, según las 4T, nos indica las medidas a tomar. Por ejemplo, en tono, en el cual se vaya a realizar una colocación del traje antichoque, masaje uterino abdominal bimanual, compresión aórtica, tratamiento farmacológico, colocación de balón hidrostático y tratamiento quirúrgico. Y asimismo, en tejido, que es colocación del TAN, masaje uterino, tratamiento farmacológico, procedimiento de extracción de restos si persiste, colocación de balón hidrostático y tratamiento quirúrgico. En trauma, también reparar los tejidos dañados, porque ya dijimos que en trauma es lesiones de canal de parto, en el cual deben identificarse si hay ruptura uterina, restitución uterina o en inversión y tratamiento quirúrgico. Y en trombina, que son trastornos de coagulación, generalmente la corrección de los mismos.
Entonces, las medidas que nos menciona para detener una hemorragia posparto se dividen tanto en tratamiento farmacológico, compresión mecánica, tratamiento quirúrgico y resección del órgano reproductor. Entonces, en, en tratamiento farmacológico, perdón, lo principal que se debe hacer es administración de oxitocina. Em, en el caso de que este no parara o que no hubiera, se puede administrar metilergonobina 0,2 miligramos de única dosis. Pero generalmente no se emplea en pacientes con preeclampsia o cardiopatías, en la cual se puede emplear prostaglandina sintética C1, la cual es el misoprostol 800 microgramos transrectal o ácido tranexámico. Y en compresión mecánica, se debe realizar la colocación del TAN, masaje uterino abdominal, compresión aórtica bimanual, compresión aórtica o taponamiento de la cavidad uterina con un balón hidrostático. Tratamiento quirúrgico en el cual se pueden realizar suturas compresivas con la técnica de Billinch o ligaduras vasculares y la resección de órgano reproductor en la cual se puede realizar una histerectomía subtotal desde el punto de vista técnico más fácil es de realizar y consume menos tiempo. Hay maniobras técnicas y procedimientos en hemorragia posparto, en la cual nos mencionaba la compresión uterina bimanual, que es una maniobra realmente sencilla de aplicar para casos de hemorragia posparto, en la cual se debe, con técnica estéril, lavado de manos, guantes estériles, em, introducir la mano abierta en la vagina para alcanzar el fondo de saco anterior y formar un puño con la mano. Con la otra mano generalmente se sujeta desde el abdomen la cara posterior del útero y efectuar presión entre ambas manos y esta presión se debe mantener durante 5 minutos para lograr detener la hemorragia. En la compresión aórtica, lo que se busca es aplicar presión sobre la aorta abdominal para reducir el flujo de sangre en el organismo por debajo del área, debajo del punto de presión. En el taponamiento uterino, que se puede realizar por un balón hidrostático uterino, esta maniobra se puede llevar a cabo con sondas diseñadas específicamente o como el balón de Bacri y elaborar un balón con zona Foley y un cordón que pueda ayudarnos a disminuir la hemorragia uterina. Hay una terapia con componentes sanguíneos em, en la cual el código también nos menciona el código de transfusión masiva, en el cual consiste de 3 rounds, en la cual el primer round consiste en administrar células empacadas, plasma fresco y plaquetas, 6 unidades de cada uno y crioprecipitados 10 unidades. En el segundo round se van a administrar igual 6 unidades de células empacadas, plasma fresco congelado y 20 unidades de crioprecipitados. Y en el tercer round, que ya solo va a consistir por la administración de 40 microgramos de kilogramos de plasma fresco congelado. Las metas generalmente de esto es mantener una hemoglobina mayor a 7 gramos de decilitro, un recuento de plaquetas mayor a 50, el TPT menor a 1,5 veces lo normal y el fibrinógeno mayor a 200 miligramos de decilitro. Igual, la terapia con componentes sanguíneos, en el cual el plasma fresco congelado, lo que se va a buscar es que aumente el, el cual contiene fibrinógeno, perdón, plasma y factores de coagulación. Y lo que se va a buscar es corregir tanto los tiempos y el fibrinógeno. Y los crioprecipitados por ser más rico en fibrinógeno, se utiliza para elevar este mismo. Y las plaquetas, que generalmente cada unidad de plaqueta lo que va a hacer es que va a aumentar el recuento de plaquetas de 7 a 10.000 milímetros cúbicos y las células empacadas, que cada unidad va a incrementar tanto un 3% de hematocrito, por ende corresponde a 1 gramo de hemoglobina.
y solamente.